La mayoría de personas que invierten en el SP500 pierden miles de dólares sin darse cuenta. Y eso pasa porque no saben cuál es el mejor ETF para invertir en el SP500. No saben si elegir un ETF acumulativo o distributivo. Hoy te voy a enseñar cómo evitarlo, cómo ganar más dinero y qué ETF, en mi opinión, es el mejor para que empieces a invertir hoy mismo en el SP500. Miren, cuando yo empecé a invertir en el SP500, elegí el primer ETF que vi, porque lo recomendaban en redes sociales, porque todos hablaban de ellos, pero años después me di cuenta que si hubiera elegido el correcto desde el inicio, tendría miles de dólares más. Y eso me dolió. Por eso hago este video, porque elegir mal un ETF te puede costar más de lo que te imaginas. Todos hablan de invertir en el SP500, pero casi nadie te explica cuál ETF usar, cuánto te cobra o cuál te conviene más. Todos los ETFs del SP500 parecen iguales. Todos tienen empresas como Apple, tienen empresas como Google, como Amazon, como Microsoft, como Tesla, pero ojo, no todos te dan el mismo rendimiento y algunos te cobran mucho más sin que lo notes. Hoy voy a mostrarte cuáles son los ETFs más conocidos. Los voy a comparar con números reales y te voy a explicar en cuál deberías invertir y por qué. Entremos en materia entendiendo qué es el SP500. Y es que el SP500 es un índice bursátil que muestra cómo se están comportando las 500 empresas más grandes y valiosas de los Estados Unidos que cotizan en bolsa. El SP500 es una especie de termómetro de la economía de los Estados Unidos. Cuando este índice sube es porque la mayoría de esas grandes empresas también están subiendo. Cuando este índice baja es porque la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa también están cayendo. Y ustedes se preguntarán, bueno Juan, pero entonces ¿por qué es importante invertir en el SP500? Y es que el SP500 ha demostrado ser uno de los mejores instrumentos para construir riqueza a largo plazo. Ha tenido un rendimiento en promedio anual del 10%, sin importar las recesiones que han habido. En los últimos 100 años hemos tenido cerca de 15 recesiones. Aquí podemos ver cómo el SP500 se ha venido comportando. En azul son los meses que ha cerrado en positivo, en rojo son los meses que ha cerrado en negativo. Ojo, no quiere decir que es que el SP500 todos los años nos paga un 10%. No, hay unos años buenos, hay unos años malos, hay unos años regulares, hay unos años muy buenos. Aquí lo podemos ver. Sin embargo, en promedio, este rendimiento ha sido del 10% y nos lo muestra aquí en esta franja punteada que tenemos en esta zona. Ahora, es importante entender que cuando nosotros invertimos en el SP500 no estamos invirtiendo en un solo activo. Estamos diversificando en tecnología, en salud, en consumo, en energía, en empresas industriales. Estamos comprando más de 500 empresas y cuando nosotros invertimos en este índice y reinvertimos sus dividendos y tenemos una visión a largo plazo, 10, 20 años, el poder del interés compuesto nos va a generar muy, pero muy buenos rendimientos. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno Juan, pero es que si el SP500 es un índice, ¿nosotros cómo podemos hacer para invertir en el SP500? Y básicamente hay tres opciones. La primera es invertir en el índice a través de los ETFs. La segunda es invertir en el índice a través de fondos indexados tradicionales. Y la tercera es invertir en el índice a través de los CFDs. ¿Cuál es la más común? ¿Cuál es la más popular? Y en la que nosotros nos vamos a centrar el día de hoy, en los ETFs. Y ustedes se dirán, bueno, ¿pero qué es un ETF entonces? Y es que un ETF básicamente es una canasta que contiene todas las empresas que cotizan dentro de ese índice y si tú tuvieras que armar esa canasta tendrías que comprar a empresa por empresa. Pero existe un fondo de inversión que compra todas esas acciones del índice por ti, las mete en un paquete y lo pone a cotizar en la bolsa de valores y ya tú no tendrías que comprar 500 empresas individuales, sino que tú solamente comprarías ese paquete que ya otros expertos armaron y lo ponen a cotizar en bolsa y con una sola compra estarías comprando
500 empresas. Y ustedes se preguntarán ahorita, bueno, Juan, pero entonces, ¿qué es un fondo de inversión? Porque es que cada vez utilizas más y más términos y yo necesito que ustedes entiendan esto y todo le quede muy claro. Y un fondo de inversión básicamente es una empresa regulada que reúne el dinero de muchas personas para invertirlo en diferentes activos, en este caso en empresas para formar el ETF del SP500. Está gestionado por expertos y regulado por entidades como la SEC en los Estados Unidos. Es importante conocer cuáles son esos principales fondos de inversión que cotizan en la bolsa y yo creo que muchos de ustedes ya los han oído mencionar. Por ejemplo, BlackRock es uno de ellos, es el más grande, tiene más de 11.6 billones de dólares bajo gestión y tiene varias regulaciones en los países más importantes del mundo. Su fecha de creación es desde 1988 y hay otros así como BlackRock, está Vanguard, por ejemplo, está Global Advisor, está Invesco y muchos como estos son los fondos de inversión que tienen ETFs que replican el SP500. Y ustedes se preguntarán ahorita, bueno, si nosotros vamos a empezar a invertir en un ETF que replica el SP500, ¿qué debemos de analizar antes de comprar un ETF? ¿Qué debemos de analizar antes de invertir en un ETF? Y aquí yo les digo, lo primero que debemos de hacer es analizar la gestora del fondo, o sea, quién es el que administra ese ETF. Es importante que esa gestora tenga buena reputación y trayectoria, tenga una gran cantidad de activos bajo gestión. Es importante que esté bien regulada. Es importante que los costos de administración sean muy bajos antes de nosotros empezar a invertir en un ETF. ¿Qué más debemos nosotros analizar antes de comprar un ETF? El TER. ¿Qué es el TER? El costo de administración. El TER es el porcentaje anual que un fondo te cobra por administrarte el dinero. Incluye gastos de gestión, operación, auditoría y otros costos internos. Normalmente hay gestoras, hay fondos que te cobran el 0.02% anual, hay otras que te cobran el 0.03%, hay otras que te cobran el 0.09%, hay otras que te cobran el 0.7%, hay otras que te cobran hasta el 1% anual. Y aunque esto parezca insignificante, la diferencia de cada punto a largo plazo es muy, pero muy grande. Y es aquí donde ustedes tienen que entender cuál ETF deben de elegir para a largo plazo ganar mucho más dinero. Porque yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay un ETF A con un TER del 0.03%, es decir, que te están cobrando, tienen un costo de administración del 0.03% anual. Pero hay otro, el ETF-B, que tiene un TER del 0.7% anual. Aunque esto parezca insignificante, si ustedes ponen una inversión de $10,000 y lo dejan a 30 años generando interés compuesto, al finalizar su inversión, el ETF-A, que tenía un TER más bajo, te va a haber generado $174,000, mientras el ETF-B, que tenía un TER, un costo de administración más alto, te va a haber generado $137,000, una diferencia de $37,000 solamente en costos por administración. Entonces es muy importante, antes de empezar a invertir, fijarnos en los costos de administración de cada ETF. Ahora, otro aspecto que debemos de evaluar es en dónde está domiciliado el ETF. Y ustedes me preguntarán, bueno, Juan, pero esto ¿por qué es importante? Ya les voy a contar por qué es importante. Si el fondo está domiciliado en los Estados Unidos, los dividendos que recibes tienen una retención del 30% si eres extranjero. O sea, si no resides dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, si estás aquí en Colombia, te van a cobrar un 30% de las ganancias que recibes por dividendos. Eso se lo descuentan automáticamente y esto hace una gran diferencia a largo plazo. Ejemplo, si te pagan $1,000 en dividendos, solamente vas a recibir $700 para que te hagas una idea de que esto tiene un impacto muy largo a largo plazo. Ahora, si está domiciliado fuera de los Estados Unidos, como en Irlanda, que Irlanda tiene un tratado especial con los Estados Unidos, solamente vas a pagar el 15%, solamente te van a retener el 15% de esos dividendos, o sea, mucho más bajo que si está domiciliado en los Estados Unidos. Ejemplo, si te pagan $1,000 en dividendos, vas a recibir 850, muy por encima de los 700 que si está domiciliado en los Estados Unidos, para que esto lo tengan en cuenta. Otro aspecto que debemos de analizar
es si el ETF es acumulativo o es distributivo. Esto es muy importante porque hay que entender que si el ETF es acumulativo, ese ETF no te va a pagar dividendos, sino que automáticamente los dividendos que te deberían de pagar trimestralmente se suman a tu inversión, o sea, se reinvierten automáticamente. Y esto tiene algunas ganancias fiscales porque si no recibes dividendos, no vas a tener que pagar impuestos por esos dividendos. Ojo con esto. Y si el ETF es distributivo, quiere decir que cada 3 meses te va a pagar dividendos, es decir, te van a depositar esos dividendos a tu cuenta, pero te van a descontar, si estás fuera de los Estados Unidos, una retención del 30% y aparte de eso los vas a tener que declarar en tu declaración de renta si estás en Colombia. Y ustedes me preguntarán, bueno Juan, pero esto sí hace una gran diferencia a largo plazo. Y para eso yo les tengo un ejemplo. Hay una persona que invierte en el ETF-A, que es acumulativo, otra persona invierte en el ETF-B, que es distributivo, hacen una inversión a 30 años, mes a mes, $200 mensuales. Y para que ustedes se hagan una idea, el que invirtió en el ETF-A, que es acumulativo, logró obtener $398,275. El que invirtió en el ETF-B, que es distributivo, logró acumular $329,497. Es decir, por crecimiento del ETF, acumuló $273,000, le pagaron dividendos $55,705, lo que hace una diferencia entre el A y el B de menos $68,678. Quien invirtió en el ETF acumulativo logró mayor rentabilidad que el que haya invertido en el ETF distributivo. Ahora, para esto, ustedes me dirán, bueno Juan, pero es que a mí me pagan los dividendos y yo los puedo reinvertir automáticamente. Eso si el broker se los permite. Pero ya vamos a ver enseguida que inclusive así hay una gran diferencia y ahorita se van a dar cuenta del por qué. Y ustedes se preguntarán, Juan, pero entonces, ¿en dónde podemos ver toda esta información que usted nos ha estado dando? Y es muy sencillo. En la descripción del video les voy a dejar los links con los principales fondos de inversión donde ustedes aquí pueden venir a ver toda la información sobre los ETFs. Aquí pueden ver el gasto de administración, pueden ver cuántas acciones cotizan en ese ETF, pueden ver la descripción general del fondo, pueden ver si el ETF es acumulativo o es distributivo y cada cuánto paga dividendos, pueden ver el desempeño de ese ETF, pueden hacer de hecho simulaciones y proyecciones de utilidades según la rentabilidad del fondo. Entonces es muy importante que ustedes antes de hacer una inversión vengan a la página del fondo oficial y estudien cada uno de estos ETFs. De hecho, ustedes aquí pueden ver las acciones que cotizan dentro del ETF, cómo están distribuidas y pueden descargar la lista de acciones que hay dentro de ese ETF. Dicho esto, ahora sí viene lo más interesante, donde vamos a estar comparando los mejores ETFs distributivos contra los mejores ETFs acumulativos. Recordemos que los distributivos son los que pagan dividendos en efectivo cada 3 meses, es decir, que te van a depositar un dinero en efectivo a tu cuenta de broker donde tienes tu inversión y ya tú eres la persona que decide si reinviertes esos dividendos o no. Mientras que los ETFs acumulativos no te van a pagar dividendos, sino que ellos automáticamente cogen esos dividendos que pagan las empresas y se la suman a su inversión internamente sin depositar dinero a su cuenta. Vamos entonces a evaluar los distributivos versus los acumulativos y aquí quiero que estén muy pendientes porque les voy a hacer algunas preguntas, los voy a estar evaluando para que ustedes mismos elijan cuál sería el mejor distributivo, cuál sería el mejor acumulativo y vamos a hacer una comparación entre ellos. Listo, empecemos con el ETF SPY, el SPI, así lo van a encontrar en cualquier broker. Es administrado por State Street Global Advisor, está domiciliado en los Estados Unidos, paga dividendos trimestrales, tiene un TER del 0.0945% y los activos bajo gestión en este ETF son de $568,000 millones. El segundo sería el ETF IBB, con este ticket lo vamos a encontrar en el broker. La gestora que lo administra es BlackRock, está domiciliado en los Estados Unidos,
paga dividendos trimestrales, el TER es del 0.03%, los activos bajo gestión aproximadamente son de 558 mil millones de dólares. Y ahorita pasemos al tercero, que hasta hace poco era mi favorito, el ETF BOO de Vanguard, está domiciliado en los Estados Unidos. Los dividendos son trimestrales, la comisión es del 0.03%, los activos bajo gestión son aproximadamente de 602 mil millones de dólares, es decir, el ETF con mayor activos bajo gestión de los que hemos evaluado. Y ahorita pasemos a un cuarto que, aunque es un poco nuevo, está muy interesante. Lo encuentran con el ticket SPLG. Es administrado por la gestora State Street Global Advisor, está domiciliado en los Estados Unidos, paga dividendos trimestrales, pero ojo aquí porque el TER es del 0.02%. Notemos este numerito, que es un numerito mágico. Los activos bajo gestión aproximadamente son 61 mil millones de dólares. Como es un activo más nuevo, tiene menos activos bajo gestión, pero su crecimiento viene siendo bastante fuerte. Ahora, pasemos a evaluar cuáles son los mejores acumulativos que hay. Y empecemos con uno que es de BlackRock, que lo van a encontrar con el ticket CSPX. Está domiciliado en Irlanda, es acumulativo y su comisión es del 0.07%, un poco más alto que estos de aquí. Luego seguimos con el BUAG, que es de Vanguard, está domiciliado en Irlanda, es acumulativo y su comisión es del 0.07%. Los activos bajo gestión de este son de 92.762 millones de euros aproximadamente. El de Vanguard es de 18.727 millones de euros aproximadamente. Y luego pasemos al de Invesco, que está domiciliado en Irlanda. Los dividendos son acumulativos, tiene una comisión del 0.07% y tiene activos bajo gestión aproximadamente 24.583 millones de euros. Ya conocemos cuáles son los mejores ETFs distributivos y cuáles son los mejores acumulativos. Pero ahora toca elegir tan solo uno. Ahora, vamos a los distributivos. Muchos recomiendan el BOO por su trayectoria, porque está muy bien respaldado, porque es el que mayor activos bajo gestión tiene. Pero si me toca elegir uno de los distributivos, yo me quedaría con el ETF SPLG. Tiene una comisión más baja, tiene un menor precio, no es tan competitivo en activos bajo gestión, pero es un ETF que va en crecimiento. Ahora, pasemos a los acumulativos. Todos son muy similares, pero el ETF CSPX de BlackRock es el que más destaca. Acumula dividendos, está domiciliado en Irlanda y me quedo con él porque tiene mayor activos bajo gestión, lo que le da solidez y confianza a largo plazo. En nuestra opinión, hemos elegido el mejor ETF distributivo, hemos elegido el mejor ETF acumulativo y ahorita los vamos a enfrentar con un ejemplo real para saber cuál es el mejor para invertir a largo plazo. Y si has llegado hasta acá, por favor, no te olvides de seguir el canal, de activar las notificaciones y de estar al tanto de todos los videos que subimos para que continúes aprendiendo de cómo invertir en la bolsa de valores. El ETF SPLG está domiciliado en los Estados Unidos. Al estar domiciliado en los Estados Unidos, los dividendos se abonan a la cuenta de forma trimestral con una retención automática del 30% si eres extranjero, como en Colombia, por ejemplo, y tiene una comisión del 0.02%. Si deciden invertir en el ETF acumulativo CSPX de BlackRock, este ETF está domiciliado en Irlanda. Los dividendos no se abonan, sino que se reinvierten dentro del fondo y la retención de los dividendos tan solo es del 15%, ya que hay un tratado entre Irlanda y en los Estados Unidos. Y la comisión es un poco más alta que el de SPLG, que es del 0.07%. Vamos entonces a poner un ejemplo real. Para esto, miren los ejemplos que tenemos aquí. Tenemos a Pedrito, tenemos a Juanito, tenemos a Ricardito. Pedrito invierte en el SPLG y Pedrito no reinvierte los dividendos. Pedrito no reinvierte los dividendos. Juanito también invierte en el SPLG, pero Juanito sí reinvierte automáticamente los dividendos. Juanito le dice al broker, mire, cuando SPLG me abone los dividendos, yo quiero que automáticamente me los reinvierta a mi inversión.
Listo. Y Ricardito no se tiene que preocupar por reinvertir porque Ricardito invierte en el CSPX, que recordemos que se reinvierte de forma automáticamente. Ahora, el ejemplo para este caso es de igual condición para todos. Todos van a reinvertir $200 de forma mensual en cada uno de sus ETFs durante 30 años. Ahora vamos a conocer cuál es el resultado. Listo. Empecemos entonces con Juanito. Juanito invirtió en el SPLG y reinvirtió sus dividendos. Y notemos que en 30 años, si solamente hubiera ahorrado el dinero, hubiera tenido un ahorro de $72,000, pero gracias a la reinversión de dividendos y gracias al crecimiento del índice, que aquí lo podemos ver, terminó con un saldo de $366,100 aproximadamente. Ahora, vamos a ver a Ricardito. Ricardito, recordemos que invirtió en el CSPX, que es acumulativo. Ricardito también tuvo un ahorro de $72,000, pero gracias al interés compuesto del ETF, terminó con una suma de $384,125. Y si nos vamos a ver a Pedrito, Pedrito terminó con una suma en total de $318,000. Recordemos que Pedrito invirtió en el SPLG, pero no reinvirtió los dividendos. Entonces, aquí podemos ver el resultado. Pedrito es claramente menos eficiente. Pedrito tuvo una retención igual que Juanito, pero como Pedrito no reinvirtió sus dividendos, pues tuvo una diferencia enorme de $65,000 con respecto a Ricardito. Si nos vamos a ver, por ejemplo, Juanito se queda con una diferencia de menos $18,000 a diferencia de Ricardito. La diferencia de esos $18,000 es porque Juanito, recordemos que le hacían una retención del 30% sobre las ganancias de dividendos, y el que mejor resultado tuvo fue Ricardito, donde invirtió en un ETF acumulativo y la retención de los dividendos tan solo era de un 15%. Aquí podemos ver cómo Ricardito terminó con $384,000, mientras Juanito con $366,000, mucho menos, y Pedrito con $318,000, muchísimo menos que el mismo Ricardito. Ya vimos cómo los costos de administración, el tipo de ETF, si es acumulativo o si es distributivo, y el país donde está domiciliado pueden hacer una gran diferencia enorme a largo plazo. Entonces, ¿cuál ETF deberías usar según tu perfil? Si haces trading, necesitas liquidez y velocidad, es decir, necesitas entrar y salir rápidamente del mercado. En mi opinión, para las personas que hacen trading, el ETF más utilizado para eso es el SPI. Lo encuentras en casi cualquier broker y es muy fácil de usar. Ahora, si tú eres un inversor a largo plazo, haces aportes mensuales, piensas en 10, en 20, en 30 años y vives en los Estados Unidos o tienes una LLC allá, que también se puede usar, puedes utilizar el ETF SPLG o el BOO y activar la reinversión automática de dividendos desde tu broker. Esta podría ser una buena opción. Ahora, si tú eres un inversor a largo plazo y no vives en los Estados Unidos, ni tienes una LLC en los Estados Unidos, la mejor opción, en mi opinión, es el ETF CSPX de BlackRock. Está domiciliado en Irlanda, acumula dividendos automáticamente, tiene bajo costo de administración, está muy bien regulado y en países como Colombia no pagas impuestos hasta que vendas y traigas ese dinero a Colombia. Así que ya lo saben, chicos. Invertir en el SP500 es una de las decisiones más inteligentes si quieren construir riqueza en el tiempo, pero hacerlo a través del ETF adecuado puede representar miles de dólares más en tu portafolio con el pasar de los años. Si quieres que analicemos otros ETFs o sectores para invertir, déjenmelo saber en los comentarios. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita y recuerden siempre, no se invierte para el presente, se invierte para un mejor futuro.